Buenas tardes, hermanos de la Iglesia de los Sabillanos. Les saludo en el amor de Dios. Le doy gracias a Dios por este momento que me da, este tiempo que pone en mí para compartir su palabra en este devocional. Soy un hombre agradecido, privilegiado de que Dios me dé esta oportunidad. La palabra que vamos a compartir en esta tarde se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 9, del versículo 23 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, el entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Palabra del Señor. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Eterno y buen Padre, te doy las gracias, Señor, porque pones en mí este tiempo, Señor, para compartir tu porción de esta palabra que tú me das, Señor, con mis hermanos de los sabillanos. Pidiéndote, Señor, que tomes tú control de todo y que seas tú, Señor, el que guíe la palabra en mi boca y que nada salga de mi pensamiento, sino que toda palabra que salga de mi boca, que sea lo que tú pones en mí, Padre. Y yo soy un hombre agradecido porque soy un siervo que tú llamaste para tu servicio, Padre amado. En Cristo Jesús te oro y te pido. Amén. Como decía la palabra del Señor, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Esta palabra que Dios le entrega a Jeremías, a este joven hombre, se la entrega en un momento que era difícil, porque estaba en desobediencia este pueblo de Israel, este pueblo que él había elegido, a un pueblo que lo había elegido para que lo amara, para que fuera obediente con él. Y este pueblo había dejado de ser obediente, se había apartado de la ley de Dios. Eran tiempos difíciles. Y este profeta que Dios llama al servicio era un hombre íntegro, un hombre que obedecía a Dios y Dios lo había llamado para que fuese entregador de su palabra. Quiero hablar un poco el sentido de este hombre de Jeremías, un profeta joven. Como decía, le tocó en un momento muy duro, porque el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios. Pero este hombre cumplía con servirle a Dios con sacrificio como fuese, pasándolo muy mal, pero entregaba lo que Dios quería que entregara. Y así, hermanos, deben ser los hijos de Dios en estos tiempos difíciles. Entregar solamente la palabra de Dios y que nada sea del hombre. Porque el hombre, nosotros somos siervos de Dios, los llama para el servicio de Él. Y así dice la palabra en este hombre íntegro que era Jeremías, era una persona de la más completa integridad. Su palabra tenía la solidez de un juramento, su entrega irreversible,
Dios le llamó para un cometido muy difícil y él lo cumplió sin titubeos. Al pueblo no le gustaba su mensaje, pero el mensaje no fue alterado. Los líderes de su tiempo le advirtieron que iba a sufrir, pero él siguió adelante y fue expuesto a la vergüenza y después encarcelado, pero esto no le hizo cambiar de actitud. No cambió su mensaje ni siquiera cuando fue arrojado al terrible y cenegroso calabozo, un frío calabozo en el que pasó muchas horas y quizás algunos días. Una experiencia de este tipo tuvo que ser horrible, pero Jeremías se mantuvo fiel a Dios a pesar de todo el compromiso que había contraído con Dios. Él se había comprometido a servirle a nuestro Padre Celestial y cumplía a pesar de todos los castigos que se llevó de los hombres, pero él era obediente con su Padre. Le damos gracias a estos hombres, porque a veces uno dice, sí, pero ellos fueron profetas, pero eran hombres comunes que Dios llamaba al servicio y les daba la integridad, les daba la sabiduría, les da el poder. Y eso es lo que hace Dios con los hombres cuando los llama a su servicio. El poder, la sabiduría no viene del hombre terrenal, sino que viene del cielo dada por Dios. Y aquí deja en claro este pueblo que había desobedecido, en la cual ellos obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, dice el Señor. Habían dejado de escuchar la voz de Dios, habían dejado a un lado los mandamientos. La ley de Dios no la cumplían. Y este hombre tenía que entregar la palabra aunque no lo escucharan. Y es lo que pasa en este tiempo difícil. Por eso así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. No se gloríen en lo que dice el Señor, porque todo esto lo da Dios. Y hace reflexionar a los hombres que Él no se olviden de que es Dios, y a Dios para creerle hay que conocerle. Para amarle hay que conocerle. Dios es misericordioso porque nosotros mismos hemos sido alcanzados por su misericordia. Y Él reconoce y lo hace reconocer a nosotros de que Él es el que da la sabiduría y el entendimiento celestial, espiritual del hombre en esta tierra. Así lo deja de manifiesto en el Nuevo Testamento, llamando al apóstol Pablo y a los apóstoles, dejándole esta misma misión de ese tiempo para que predicasen la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Así el apóstol Pablo en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Quiero que me acompañen a leer en el libro de Corintios. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy ni mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble. Sino lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aquí lo habla. El hombre no se debe de alabar de las cosas, ni glorificarse, porque dice la palabra que lo más vil llamó Dios para darle poder, sabiduría y entendimiento, porque así lo quiso Dios. Y algo hermoso, la palabra de Dios que está escrita los enseña, los predica y los da la respuesta, porque en el versículo 31, que es el último que leímos, lo deja el Señor de manifiesto y los dice, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, no en uno mismo, no en el hombre, sino gloriarse en el Señor, porque Él es el de la gloria y Él es el que nos da la sabiduría, el entendimiento y los hace sabios en la salvación, hermano. Esta palabra de Dios es maravillosa, porque así lo deja expuesto el Señor y lo enseña, que la gloria es de Dios. Y nosotros somos llamados y justificados hijos de Dios por su misericordia. Por eso, hermanos míos, tenemos que darle gracias a Dios, porque hemos sido alcanzados por esta misericordia, por el amor de Dios, para un día estar en el reino y en la gloria de Dios. Pero para eso tenemos que ser obedientes como fue Jeremías y predicar la palabra de Dios con humildad, con mucho amor, como Dios los ha amado, porque Él los ha amado de tal manera que lo entrega su palabra, lo entrega, da la salvación, lo da la sabiduría espiritual por amor. No es por la obra del hombre, sino que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, tenemos que ser nosotros obedientes a la palabra. Y antes de terminar este devocional, hermanos míos, quiero que leamos en el mismo capítulo 1 de Corintios, el versículo 18 y 19, para meditar esta palabra en nuestra mente y nuestro corazón. Así lo dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Gracias, hermano. Que el Señor los bendiga y a meditar de esta palabra que Dios los ha dado esta tarde, hermano. Que el Señor los bendiga.